Varias personas me han escrito comentándome que tienen por ahí algunos tubos de pintura viejos, generalmente heredados de algún pariente que solía pintar y ahora lo ha abandonado. Y me preguntan si todavía funciona esta pintura. En realidad el óleo dura bastantes años en buen estado. Es raro que deje de servir, pero no hay de otra más que probarlos. Vayamos primero a la paleta. Digamos, cuando uno trabaja pone los colores aquí, pinta y los va dejando tal vez para el día siguiente. Por lo general en 2-3 días no se secan y podemos continuar trabajando con ellos. Pero aún así hay que probarlos. Por ejemplo, este color ya creó como una película encima, ¿no? Como un tipo de piel. Y entonces lo que puede uno hacer es tronarlo. Y adentro hay pintura fresca. Por ejemplo, este igual, o sea, está seco al tacto, o sea, si lo toco no me pinta de naranja. Pero ahí está, ¿no? Se rompe como esta película que está encima. Y el color de adentro está todavía fresco. Ahora, cuidado cuando el óleo ya tiene mucho tiempo. Bueno, este todavía está igual, bastante fresco. Pero hay algunos óleos que ya empiezan como a secar, o sea, se empiezan a sentir como pastosos, ya no están fluidos, ¿no? Sino que, digo, es difícil verlo aquí en la cámara, pero se siente la pintura como espesa, como miel. La señal de que está fresco es que fluye, ¿no? Pero si la pintura se empieza a hacer así como muy pesada o espesa, ya no sirve. Cuando la pintura está así, ya pierde mucha adherencia. Entonces, sí, lo mejor es siempre poner pintura fresca sobre nuestra paleta. Si terminamos de pintar y sobró un poquito de color, lo que podemos hacer es pues regresarlo al tubo, ¿no? Bueno, os digo, esta no estaba tan fresca, pero inmediatamente después de trabajar lo mejor es pues recuperar lo más que podamos. Si el tubo está muy lleno, podemos golpear un poquito, ¿no? Simplemente lo golpeamos y ahí ven, ¿no? Ya bajó la pintura y podemos regresarla al tubo. Estos tubos viejos no hay otra forma más que probarlos y ver si todavía están frescos. Yo tengo aquí varios tubos muy viejos. Pueden ver cómo ha ido cambiando, ¿no?, las etiquetas de esta marca. Este diseño debe ser más o menos de los 90s, del año 2000 y estos del 2010 para acá, ¿no? Más o menos. Estos me imagino que son de los 80s. Yo los conseguí en un remate hace muchísimos años realmente. Los tengo aquí en mi taller y en realidad son colores que casi no uso, entonces ahí se han quedado y vamos, tienen años conmigo. Les digo, estos están bastante frescos. Digamos, este es el mismo tono. Y sí, este que es más nuevo, se siente mucho menos espeso. Vamos, por lo menos tienen 10 años de diferencia en que fueron fabricados, pero todavía está bastante bueno. Ahora, por ejemplo, de hecho, hoy estaba escombrando y bueno, ya está roto. O sea, ya esto le aprieto por aquí y sale ya por todos lados. Ya está como vencido el tubo.
ya, o sea, no, ya no sirve, ya se rompió todo, o sea, eso le pasa. Y esto ya, en serio, es muy, muy espeso. Les digo, no sé si, bueno, aquí esto porque tenía puro aceite. Digamos, esa es una duda común. Está así como muy tieso. Si le pongo aceite o trementina y vuelvo a hacerlo líquido, ¿ya sirve? No. O sea, este color ya empezó a polimerizar, o sea, ya está en una etapa de secado, y agregarle aceite fresco no va a mejorar su situación, ¿no? O sea, en realidad todavía esto se siente bien, pero sí, o sea, no, yo lo siento bien, ¿eh? Yo creo que todavía sirve. Lo que pasa es que más bien este tubo pues ya estaba se está pudriendo el tubo, o sea, pero el color adentro todavía fluye, está bastante bien realmente. Tengo este otro, es el mismo amarillo, está igual, o sea, ya lo aprieto, digo, nunca los había abierto, por eso están así, pero lo aprieto y ya se está rompiendo de acá, o sea, ven cómo está por dentro, o sea, esto ya se pudrió. Esto es lo que les digo, miren, ya, o sea, esto ya es como una goma, ¿no? De hecho, vean la espátula, o sea, esto ya no sirve. Este otro todavía alcanzaba a estar un poquito bien. Igual, este de acá, o sea, el de arriba todavía está como un poquito fresco. Yo ya no lo usaría, o sea, ya no me arriesgaría a usarlo porque sí, puede que no se adhiera bien. Pero, por ejemplo, esto pues ya se secó, ¿no? Ya. Esto sí, ya aunque le pongan... esto es el óleo seco, esto sí es óleo seco. O sea, ya está muy espeso, ya no fluye nada. Les digo, ya hasta casi se puede rebanar en lugar... ya no corre. Y aquí se siente como apelmazado. Sí, esto ya va a la basura, o sea, vamos, creo que es evidente, ¿no? O sea, les digo, ya no fluye, este óleo está demasiado viejo, ya no sirve. Este otro todavía se podía rescatar tal vez un poquito, sí, lo siento todavía como fluido, les digo, el problema es que esto pues ya se terminó de romper. En fin, lo podría guardar, pero vamos, les digo, tengo estos óleos, los compré cuando era estudiante, hace 14 años, y nunca me los he acabado porque no los uso. Entonces realmente pues yo creo que ya mejor, o sea, ya como que no tiene mucho sentido guardarlos. Este rojo Windsor. Este está bastante bien. Les digo, estos óleos por lo menos tienen 40 años. Y están en perfectas condiciones. Les digo, únicamente este que sí ya se estaba secando. Les digo, y eso pasó porque se empezó como a pudrir el tubo y pues ya le estaba entrando aire, ¿no? Está seco, digo. Pero estos otros colores, aunque tienen la misma edad, están en condiciones perfectas. Por supuesto, siempre la pintura, mientras más fresca, es mejor. Pero si a ustedes les heredan por ahí algunos colores como estos, tengan la seguridad de que si los sienten frescos, los pueden utilizar sin ningún riesgo. Espero que este video les sea de ayuda y nos vemos en el próximo.